Muy buenos días a todos. Espero que hayan tenido un bonito fin de semana. Espero que tengan listos sus celulares para tomar notas, para ver quién saco al frente para hacerle unas cuantas preguntas. Tengo una persona en mente. Pero antes de continuar, quiero dejar en claro que lo que hemos estado tocando es la deidad de Jesús. Y la religión principal que nos cuestiona a nosotros la deidad de Jesús son más que todos los testigos de Jehová. Los musulmanes también, pero muy raramente nosotros en nuestra vida nos encontramos un musulmán, por eso nos estamos enfocando más que todo en los testigos de Jehová. Y los testigos de Jehová tienen, como lo diría yo, tienen una forma de prevenir o de contestar las preguntas con un simple esquema. Este es como la malla de seguridad que utilizan los testigos de Jehová. Ustedes saben, en el círculo los trapecistas colocan una malla por si se caen. Esta es la malla de los testigos de Jehová. Tú le preguntas, Jesús, pero en la Biblia dice que Jesús es Dios. Dicen sí, pero no es Jehová, no es el Dios todopoderoso, no es el único Dios. Se le llama Dios como se le llama a Satanás Dios, como se le llama Dios a Moisés, como se le llama Dios a los jueces. Ahora, de estos cuatro, más que todo lo de los jueces lo utilizan los mormones. Y vamos a abrir la Biblia en un momento. Ahora vamos a abrir la Biblia en 2 Corintios 4:4. Y este es 2 Corintios 4:4. Y esta es Éxodo 7:1. Y esta, pues hay varias. Coloquemos aquí Juan 1:1. Vamos a abrir nuestras Biblias. 2 Corintios 4:4. Para entender cómo se protegen los testigos de Jehová sobre las verdades de la Biblia. Y dice lo siguiente. 2 Corintios 4:4. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Le dice, el Dios de este siglo. ¿Ese quién es? Nosotros sabemos que ese es Satanás. Entonces, ellos creen que de la misma forma que las Escrituras le da el término de Dios a Satanás, es de la misma forma que se lo da a Jesús. Y ahora vamos a Éxodo, capítulo 7. Bueno, el contexto aquí es... Bueno, aquí da un buen contexto. Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. Iba de representante de Dios. Lógicamente no está diciendo que Moisés era un Dios, sino iba a ser como un Dios, como el que le iba a decir al Faraón por medio del profeta, por medio de Aarón, le iba a decir a Moisés lo que iba a pasar. Entonces, estos dos versículos, los testigos de Jehová, lo elevan a la igualdad de lo que Jesús es. Y esta es la forma en que ellos excusan cualquier versículo en que tú le das y le dices, mira que la Biblia dice que Jesús es Dios. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a derrumbar este sistema? Porque este sistema lo tenemos que derrumbar con la Biblia para que ellos sepan de que todos los versículos que hablan sobre que Jesús es Dios no se está hablando como Satanás o como Moisés o como los jueces en el libro de los Salmos, sino que está hablando del mismo Creador, del Todopoderoso, de Jehová. Entonces, para derrumbar este sistema que ellos tienen, vamos a utilizar simplemente dos versículos. El versículo número 1 es Gálatas
capítulo 4. Gálatas, capítulo 4. Bueno, Guillermo, ¿qué dice Gálatas 4:4? Dame un segundito, perdón. Gálatas 4:8 es el versículo correcto. Gracias. ¿Qué dice Gálatas 4:8? Ok, Gálatas 4:8 dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Ok, entonces, varias personas forman sus propios dioses, los adoran, sea nosotros mismos que nos volvamos dioses, al creer que nosotros decimos de cómo debemos actuar en esta vida, nosotros nos estamos volviendo dioses. Pero hay personas que edifican dioses, construyen dioses, pero nosotros sabemos que por naturaleza no son dioses. Entonces, una simple pregunta que se le hace a un testigo de Jehová es la siguiente. Leen este versículo que dice que servían a los que por naturaleza no son dioses y le haces esta pregunta. ¿Tú crees que por naturaleza Satanás es Dios? No hay ningún testigo de Jehová que te va a decir, sí, es por naturaleza es Dios. No. Tú le haces la misma pregunta. Cuando tú le haces una pregunta sobre Moisés, pero cuando tú le hagas esta pregunta, lo primero que te van a contestar es, pero la Biblia dice que son dioses. Pero esa no es la pregunta. Tenemos que recalcar. La pregunta es si por naturaleza Satanás es Dios. No van a contestar la pregunta. Te van a responder otra cosa. Tienes que volver a hacerle otra vez la pregunta. Pero tú crees que Satanás por naturaleza es Dios. Tienes que hacer la pregunta 3, 4 o hasta 5 veces. ¿Crees que por naturaleza Satanás es Dios? Te van a decir al final, no. Vas con el siguiente. ¿Tú crees que Moisés por naturaleza es Dios? De nuevo van a responder o de otra forma. No van a responder la pregunta. Vas a volver a repetir las preguntas varias veces hasta que digan, no, Moisés por naturaleza no es Dios. Y luego vas con Jesús. ¿Tú crees que Jesús por naturaleza es Dios? Lo mejor que me han respondido es, no sé. No sé si Jesús por naturaleza es Dios, no te puedo decir sí, no te puedo decir no. Porque en su mente ellos ven que la Biblia lo apunta a más que una persona, a más que un profeta, a más que un rey, a más que un sumo sacerdote, a más que un ángel. La Biblia lo apunta al creador de todas las cosas, al todo soberano, al todopoderoso. Entonces, ahí es donde debemos de mostrarle ciertos versículos que dice que sí, Jesús por naturaleza es Dios, y hay dos, pero primordialmente es Colosenses, que lo apunten, Colosenses capítulo 2, versículo 9. Lo que esencialmente yo hago es, cuando me dicen no o no sé, leo este versículo, Colosenses capítulo 2, versículo 9, y les hago de nuevo la pregunta. Entonces yo leo Colosenses 2:9, dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Hermano testigo de Jehová, déjame preguntarle otra vez, ¿usted cree que Jesús por naturaleza es Dios? Y ahí es donde debemos de tener misericordia con ellos. Porque la mayoría de ellos se quedan callados y la mayoría de ellos al mismo tiempo dan una respuesta que no tiene nada de sentido. Te salen con una excusa que ellos mismos ni se la creen. Así que cuando tú le demuestres con la Biblia, mira, estos otros dioses en realidad no son dioses, pero este sí es Dios. Ten misericordia con él y dile, mira, si tú no tienes una respuesta, si ves que se demora en contestar, interrumpe y dile, mira, eso es no para yo ganar un debate, eso no es para decirte, mira, tú estás equivocado, eso es para que tú vayas, estudies en tu casa, cojas la palabra de Dios, ve ante Dios y dile que Él te revele qué es lo que esta escritura te está enseñando, a comparación de lo que te han enseñado antes. Así esa persona puede ir
y estudiar y quitar esa presión encima, porque cuando a muchos de nosotros que tenemos una creencia falsa nos demuestran que no es así, eso crea una presión en nosotros de que todo lo que me han enseñado antes ha sido falso. Y a todos nosotros nos ha pasado. Entonces es bueno, sí, darle la verdad, pero quitarle la presión a la persona, porque se va a sentir atacada. ¿Entienden? Ahora, otro que ellos hacen es, ¿cuántos de ustedes han escuchado que ellos dicen que Jehová es el Todopoderoso, pero Jesús es el Poderoso? Entonces, cuando hablamos de el Dios poderoso, estamos hablando de Jesús. Cuando estamos hablando del Dios todopoderoso, estamos hablando de Jehová, el Padre. Entonces, ellos hacen una distinción. Y en la Biblia, ellos utilizan el libro de Isaías. Vamos a abrir el libro de Isaías. Ellos utilizan el libro de Isaías. O también nosotros, cuando vamos a hablar con un testigo de Jehová, hay un versículo que llama al Hijo Dios. Y está en Isaías capítulo 9. El versículo del Hijo que nos va a nacer. Isaías capítulo 9, versículo 6. Que dice lo siguiente. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces aquí se le llama al Hijo ¿qué? Dios. ¿Dios qué? Dios fuerte. Ese término fuerte en el inglés es conocido como God Mighty, Mighty God. En español se traduce eso, ellos lo traducen al Dios poderoso. Entonces Dios fuerte, Dios poderoso, es lo mismo. Ellos han salido con este esquema de Jehová es el Todopoderoso, pero el Hijo es el poderoso, el fuerte. Y de eso ellos así se defienden. Existen dos tipos de dioses. Uno el creador, el todopoderoso, y uno el poderoso. Para derribar ese sistema hay que demostrar que a Jehová se le llama el Dios fuerte. Que a Jehová se le llama el Dios poderoso. Y eso está un capítulo después. En Isaías capítulo 10, versículo 21. Isaías capítulo 10, versículo 21 dice, el remanente volverá, el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. Y lógicamente aquí no está hablando del Hijo, aquí está hablando de Jehová. Entonces, estos dos versículos, la combinación de Gálatas 4:8 y Colosenses 2:9, junto con el libro de Isaías, derrumba por completo el sistema que ellos tienen de diferenciar quién es Jesús de un ser totalmente diferente de quién es Jehová. Bueno, y de nuevo, hacerlo con misericordia, con bondad, no para simplemente ganar un debate, pero para que ellos puedan ser guiados a la verdad y para ver si Dios les concede el arrepentimiento. ¿Ven? Con esto terminamos prácticamente el tema de la deidad de Jesús. Me gustaría sacar a alguien al frente para tener una conversación. Yo me voy a, por así decir, a vestir de testigo de Jehová. Voy a tratar de debatir con una persona sobre la deidad de Jesús y voy a llamar al hermano Guillermo, que venga acá al frente, por favor. Un aplauso para Guillermo. ¿Cómo se visten ellos? Y el sombrerito, el gorrito, algunos se visten así. La Biblia en la mano. Y la Biblia en la mano. Entonces, vamos a colocar el contexto de la conversación. Porque un testigo de Jehová jamás te va a venir a ti a hablar sobre la deidad de Cristo de una vez. Ellos normalmente llegan a hablarte sobre
el reino de los cielos, se van a hablarte sobre el paraíso, llegan a hablarte sobre el fin del mundo. Por ahí se te meten con la depresión que está el sistema de las cosas. Ellos le llaman el sistema de las cosas. Pero como hemos estudiado solamente la deidad de Jesús, me quiero enfocar solamente en ese tema. ¿Ya? Entonces, el contexto es, hemos estado ya teniendo una conversación sobre estas cosas. Y ahorita la conversación sobre quién es Jesús sale a la conversación. Entonces, ahí es donde vamos a comenzar la conversación con el hermano Guillermo. Bueno. Guillermo, ¿y tú quién crees que es Jesús? ¿Usted es cristiano? Sí, soy nuevo convertido. Un nuevo convertido. Uy, papita frita. Papita. Guillermo, ¿ustedes los cristianos creen en la Trinidad? Sí, nosotros creemos en que hay un solo Dios, pero que formado ¿Y eso por dónde tres está en la Biblia? personas. ¿Qué No, cosa? noten cómo interrumpen ellos, ¿no? ¿Qué cosa dónde está en la Biblia? Eso de la Trinidad. La Trinidad. Sí, claro. Ok, no la vas a encontrar la Trinidad Entonces, como ¿por qué la palabra, crees? Porque la Biblia lo demuestra. ¿Y dónde lo demuestra? En la Escritura, es decir, lo demuestra en la Escritura. ¿Y en Hay qué varias versículo está partes. eso? Vamos a ver acerca de la Trinidad, ¿sí? Viene preparado. Ok. Vamos a ver. La Escritura es... ¿cómo se dice esto? Se me fue. No, es la revelación de Dios, pero es progresiva. Si tú vas a ver en Génesis 1, 26, Ajá, un texto conocido por todos nosotros. ajá. Génesis Vamos a- 1:26. vamos a ver. Y ahí se encuentra la Trinidad. No se encuentra la Trinidad. Entonces, pero ¿por qué me está apunta a dando la ese versículo? Trinidad? Porque si Dios es eterno, va a demostrar la Trinidad desde el comienzo hasta el final. Así que lo que yo te voy a decir es lo que apunta a la Trinidad. ¿Sí? No, Vamos pero a- ¿en qué versículo dice que la Trinidad existe? Es lo que estoy diciendo. Yo te estoy tratando de mostrar no que existe, sino cómo lo demuestra la Escritura, que apunta a la Trinidad. ¿Sí? ¿Ustedes no creen en la Trinidad? No, claro que no. Es una doctrina que se ha inventada. La iglesia la ha inventado. ¿Creen que Dios es uno solo? Claro. Ok. También la Escritura dice que Dios es uno solo. Pero yo te voy a decir los versículos que apuntan a esto que yo te estoy diciendo. La palabra Trinidad no la vas a encontrar en la Escritura, ¿sí? Pero eso no quiere, el concepto de la Trinidad sí la vas a encontrar. Vamos a ver Génesis 1:26. El concepto, ok. Vamos a Génesis dónde 1:26. Sí. También Génesis 3:22, Génesis 11:7. No, pero paso a paso, hermano. Claro. Yo no me puedo No, para memorar todo, para que lo tengan listo. Sí, Génesis 1:26. Génesis 26, ok. El otro es Génesis 3:22, Génesis 11:7, Isaías 6:8. Ok. Ahora, acá hay un punto, antes déjame interrumpirlo. Sí, claro. Tal vez muchos de nosotros en ese momento no vamos a saber acerca de la deidad de Cristo, ¿sí? Porque lo podemos tener en mente, pero tal vez no lo vayamos a poder expresar. Ahora, cuando ustedes debatan con alguien así, tienen que saber que no es creyente y lo tienen que llevar al Evangelio, ¿sí? Ok. Génesis 1:26, ¿qué dice? Entonces dijo Dios, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. hagamos al hombre. Ya, pues Dios. Si tú te das cuenta, Ajá. allí hay una conversación Ajá. en plural. Dice, Sí. hagamos. Así Sí, que Dios claro. está conversando con alguien. Génesis No, 3:22. espera. Déjame contestar ese versículo, ¿no? Ok. Él está hablando con los ángeles, está diciendo qué es lo que va a hacer. No dice que está hablando con los ángeles. No dice, No dice que pero está eso es lo que yo creo. No puede suponer eso. Yo tampoco estoy suponiendo con quién está hablando. Ajá. Dice que hay una conversación. Ujú. Yo no te estoy diciendo que está hablando con el Hijo o con el Espíritu Santo. Hay una conversación. Ok. ¿Ok? Pero ahí nos dice que es el Hijo o el Espíritu Santo. No. Por eso yo ¿tú no te estás estoy suponiendo? diciendo eso. No te estoy diciendo eso. Ok. Te estoy diciendo. Así, de vez en cuando, se te mete. Sí, ellos son intensos, interrumpen,
Y lo primero que uno tiene que hacer es paciencia y escucharlos, ¿ya? Poco a poco. Génesis 2. Yulitza se la está gozando. 3:22. ¿Génesis qué? 3:22. 3:22. ¿Qué dice eso? Y dijo, ¿quién dijo eso? Ujú. Jehová, Dios, ¿verdad? Ajá. He aquí el hombre es uno como uno de nosotros. También está hablando en plural. 3:22. Sí, Y aquí el hombre es como uno de nosotros, sí. sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de vida y coma y viva para siempre. Ok. Dios no puede estar hablando como los ángeles porque los ángeles no son como Dios. ¿Ok? ¿Está bien? Ahí. Me está quitando de la gorra, mía. Génesis 11:7. Génesis 11:7. Sí. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y también vemos allí una conversación en plural. ¿Sí? Pero no dice con quién está hablando. Todavía no te estoy diciendo con quién está hablando. Vamos a Isaías 6:8. A mí me parece que me está metiendo un cuento usted, señor. Génesis 6:8. Perdón, Isaías ¿Isaías qué? 6:8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí, yo, heme aquí, envíame a mí. ¿Quién irá por nosotros? Ujú. Hay una conversación que es nuevamente en plural. Sí. ¿Sí? Esto apunta a que hay una conversación eterna en el cielo. Ujú. ¿Sí? Vamos en el Nuevo Testamento, 2 Corintios 13:14. 2 Corintios 13:14. 13:14. Sí. ¿Ustedes quién cree que es Jesús? Jesús es el Hijo de Dios, las Escrituras son claras. Ok. Dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Ok. Amén. Y ahí, Lo pone a los tres Ajá. en el mismo nivel. ¿cómo La los gracia. coloca en el mismo nivel? Ok. Simplemente está diferenciando entre, mira, que Está ustedes entre dicen sí. que Jesús es Dios, Ujú. y aquí dice que la gracia del Señor Jesús, el amor de Dios, ya son dos personas, dos seres diferentes. Ok. ¿Ustedes cómo me dicen que son lo mismo? Mateo 28:19. Mateo 28:19. Ya ve, me está pasando, pero no me está respondiendo la pregunta, Señor. Ninguno de estos pasajes me demuestra que Jesús es y Dios es el mismo. Mateo 28, versículo 10 y qué? 19. 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ok. Cuando tú te das cuenta, no dice en los nombres de, Ajá. dice en el nombre de Ajá. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ajá. Eso apunta a la Trinidad, eso demuestra. En el nombre de Jesús dando la autoridad para que se, poniendo los tres en la misma autoridad. Ok. Entonces, ¿usted cree que Jesús es Dios? Creo que Jesús es Dios. Ya. ¿Tú no crees que Jesús es Dios? Claro que no. ¿Por qué Entonces, no? porque cuando Jesús fue bautizado, el Ujú. Padre le habla al Hijo. Y le dice, Ok. este es mi Hijo amado. Sí, sí, sí. Si Jesús es Dios, se está hablando a sí mismo. ¿Eso es lo que tú crees que se está hablando a sí mismo? Claro, no es que ya hay dos seres diferentes. ¿Por qué lo envió a Jesús? ¿Cómo? Si es el Hijo de Dios, ¿por qué lo envió? Pues para pagar por el pecado de todo el mundo. ¿Tú crees que cómo Él paga el pecado? Muriendo. ¿Y cómo obtienes tu salvación? ¿Cómo obtienes tu salvación? Creyendo en Él, Creyendo que es qué. que Él es el Mesías. ¿No crees que es Dios? De ninguna parte de la Biblia dice que es Dios. Ok. En palabras sencillas, yo te puedo decir, si lo quieres resumir, sí, es Dios. ¿Ok? Pero respóndeme la pregunta, ¿cómo es posible que si Él es Dios, Ujú. tenga una conversación con otro Dios? Ok, porque Dios es uno en tres personas, con la misma esencia, la misma naturaleza. Ujú. Ahora, pero si quieres que yo te responda a tu pregunta de que si Jesús es Dios, y no solamente si es Dios, sino que por qué esto de que si Él es mayor, yo soy menor, el unigénito, el primogénito, ya es otro y todas punto, esas ya. cosas, tienes que entender primeramente cuál es la naturaleza de Jesús cuando vino a este mundo.
pero Él vino a morir por nuestros pecados. Sí. Ok. Deja un punto ahí muy importante. Él ahí cayó en la trampa de los testigos de Jehová. ¿Cuál fue la trampa? ¿Tú crees que Jesús es Dios? En el momento que él contesta sí, se abre a un sinnúmero de preguntas. Porque nosotros sabemos que Jesús no es el Padre. Entonces son dos personas diferentes. Entonces cuando elevamos a Jesús como Dios, y nosotros sabemos que Dios es un ser trino, entonces es como si fueran dos seres completamente distintos. Entonces lo que hay que, cuando un testigo de Jehová te dice, ¿tú crees que Jesús es Dios? Lo mejor que tú le puedes responder, no, yo creo que Jesús por naturaleza es Dios. Y Dios es un ser trino. O puedes contestar, Dios es el Dios, Jesús es el Dios encarnado. A eso iba. Aparte te acabo de decir hace unos minutos que Dios es uno, pero que está formado por tres personas. Ajá. Te lo dije antes, no sé si lo recuerdas. Pero vamos a Hebreos 1:8. Hebreos 1:8, a ver. Empieza diciendo, mas del Hijo dice. ¿Y quién es el que está diciendo ahí? Dios. Dios. Ujú, Tu trono, oh Dios, ujú. por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. ¿Sí? Palabra del mismo Padre ese es el problema con la traducción de ustedes. declarando. Ese es el problema con la traducción divinidad de Cristo. Ya. ¿Ah? Ese es el problema con la traducción de ustedes. Ahí no dice tu trono Dios en el hebreo, digo en el griego. Bueno, Pero para eso tienen que volver y tienen que tener una traducción buena como la de los testigos de Jehová. bueno, tan buena no creo que sea porque la han rectificado muchas veces. Y la de Tan ustedes buena no, creo. y la de ustedes no. No, la han actualizado, pero si tú quieres leer la Biblia más antigua, te va a decir lo mismo referente a lo Es que más, dice. esa Biblia le han metido a la Trinidad, donde no ni siquiera está ahí. ¿Le han metido o le han quitado? No, le han metido, Ah, ok. ¿Te puedo hacer una pregunta? seguro. Pero no me has ¿Cómo contestado ganas la dónde dice la salvación? Biblia. Ahí se está metiendo ¿a dónde? Al tema del Evangelio, lo cual es bueno. Uno siempre tiene, cuando uno ya exhausta o ya le da los versículos y la persona está cerrada, porque ustedes han dado cuenta, yo estoy cerrado, no importa lo que me digan, estoy cerrado. Él ya está redirigiendo la conversación al mensaje del Evangelio. Supongo que eso es lo que estás haciendo. Sí, ¿por qué? A ver, nosotros sí debemos defender la fe y debemos bíblicamente, digamos, sacar algunas dudas o demostrar algunas cosas, pero realmente sabemos que la intención del testigo de Jehová no está viniendo a que tú le demuestres realmente con la Escritura donde dice, sino Él te quiere imponer algo. Y nuestra misión como creyentes no es darle respuestas porque es un no convertido y necesita el Espíritu Santo para poder entender el tema de la divinidad de Cristo. Así Entonces, es. lo que yo tengo como misión no es Refutar. resolver sus preguntas, sino llevarlo al Evangelio, compartir el Evangelio. Entonces, por eso que, y hay cosas que tal vez no vamos a saber en ese momento. Realmente no lo vamos a saber, o se nos va a olvidar, o no sabemos cómo pronunciarlo. Pero yo me acuerdo lo que el Señor me ha dicho, ir y predicar el Evangelio, entonces eso es donde yo le llevo, porque eso sí yo tengo que saber qué es el Evangelio, porque soy un creyente. Entonces yo voy y le digo cómo se gana la salvación, qué cosa tengo que hacer, y yo espero que me diga qué cosa es la salvación, o cómo se gana la salvación, qué tengo que hacer para ser salvo. Sí, hermana. Me va a decir y lo va a repetir para que quede grabado. Ellos primero llegan dos en pareja. Sí, llegan Hablan del versículo. lo que la hermana está diciendo, para que quede grabado, es que ellos llegan de a dos, llegan con un versículo en mente, llegan a predicar el mensaje de lo que ellos llaman el Evangelio, y cuando el reino de los cielos, el reino de Dios, y cuando cuando uno como creyente le hace unas preguntas y ellos no saben contestar, ellos a veces llaman o a veces toman el número y vuelven la otra semana con alguien como un anciano o alguien que ya sepa. Eso normalmente pasa, si es verdad. ¿Quería decir algo más, hermano? No, ya. ¿No? Le damos gracias al hermano Guillermo. Gracias a ti, mi hermano, que estamos. No. Solamente es obra del Espíritu Santo. Bueno, voy a sacar otra persona, pero antes de
antes de pasar a otra persona, quiero decirles que uno tiene que tener mucha delicadeza cuando una persona te interrumpe, mucha delicadeza cuando una persona trata de dominar la conversación. Uno tiene que tener un límite. Si la persona no te deja hablar y te interrumpe, tienes que decirle, dame un segundito, no me interrumpas y yo te doy la respuesta. Y si eso continúa, no continúes con la conversación, porque la Biblia dice que razonar con un necio, ¿qué dice? Razonar con un necio es como razonar en contra del viento, algo así, como pelear en contra del viento. O sea, no tiene nada de sentido. Una persona que está cerrada, una persona que es necia, no va a escuchar. Y va a sacar cualquier excusa, como yo traté con el hermano Guillermo, de no escucharlo o de refutar sus cosas con cosas que no tienen sentido. O sea, decirle al hermano Emanuel que pase acá al frente. Un aplauso para Manuel. Entonces, el mismo contexto, ya fui a la casa de él, estoy con el compañero, le estoy hablando a él sobre el paraíso, de cómo el sistema de estas cosas va a acabar y vamos a estar en la Nueva Jerusalén con Jesús. Y de un momento a otro la conversación de la deidad de Jesús aparece y yo le pregunto, ¿usted cree que Jesús es Dios? Sí, claro. ¿Y dónde la Biblia dice que Jesús es Dios? Bueno, cuando uno lee el libro de Juan, incluso el primer versículo, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Espérate, yo lo leo. No creo que lo que tú me estás diciendo está correcto. Aquí dice, en el principio era la palabra era con Dios y la palabra era un Dios. Aquí no dice que era Dios, aquí dice un Dios. Bueno, en el texto original, en el griego, dice que era Dios. Como ustedes no usan el texto original, ustedes usan su propia versión de Chastain Russell, que no sabía hablar ni griego, ni sabía hablar arameo. Por eso la de ustedes dice eso. Pero en el texto original, en todos los manuscritos antiguos, dice exactamente que el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Y aunque yo mismo no sé hablar griego, yo he visto de personas que sí saben hablar griego. Y todos, ningún scholar del mundo dice eso que tiene la de ustedes. Dice que era con Dios y el verbo era Dios. Esa es la traducción correcta. Eso es un tema debatible. Yo conozco eruditos que dicen que posiblemente, como no tiene un artículo, puede ser que sea un Dios. Ningún erudito piensa eso, pero bueno. Pero yo conozco como 4 que dicen que sí. ¿Cuáles son esos? Mira, no los tengo aquí en el momento, pero ese versículo a mí no me va a convencer. Aquí está hablando de un Dios y yo creo que Jesús es un Dios, sí. Pero Entonces, yo no creo que Jesús es Entonces Jehová. ustedes son politeístas. No, claro que no. Pero como entonces el Padre es un Dios y Jesús es un Dios, son dos dioses. Y la Biblia llama a varios dioses. Sí, pero una cosa es Dios en naturaleza y otra cosa es Dios de título. La palabra que se usa en el griego, en el hebreo, para griego es Elohim. Y aunque hay muchos Elohines, no todos los Elohines son Dios. Cuando dice Elohim, a los jueces le llamaban Elohim. A Satanás se le dice que es el Dios de este mundo. Pero no es Dios en naturaleza, es Dios en título solamente. Porque gobierna, porque es un gobernante, gobierna este mundo. Sí, eso es lo pero que yo no creo. es Dios en naturaleza. Eso es lo que yo creo, que Jesús es un Dios en un título, como Un Dios en título. título. Pero la Biblia no da a entender eso. Incluso en el libro de Apocalipsis, cuando él está dándole el mensaje a Juan, le dice, yo soy el que era, el que es y el que ha de venir. Esos son títulos que solamente Dios tiene. Cuando dice también ¿cómo les este verso? Que cuando los fariseos fueron donde Jesús y le comenzaron a hablar, si tú eres el Mesías, dínoslo de una vez. Él les dijo, ya se los he dicho y no me creen. Y ellos comenzaron a atacar a Jesús. Y le dijeron, tú eres más grande que nuestro padre Abraham. Y él le dijo, Abraham se gozaría de que veía mi día. Lo vio y se gozó. Entonces cuando le dijeron, tú eres más grande que nuestro padre Abraham, le dijo, antes de que Abraham fuera, yo soy. Y eso es un título que solamente Dios tiene. No, pues Ese fue el nombre que él le dio a Moisés. Cuando Moisés le dijo, ¿en nombre de quién yo les voy a hablar a ellos? Él le dijo, cuando ellos te preguntan, dile, yo soy, te he enviado. Y ese yo soy que usa Jesús es el mismo yo soy que Jehová le dijo a Moisés, como ustedes lo llaman. Es que es el problema con la traducción de ustedes. Ahí no dice yo soy. Ahí dice yo soy. No, Eso, claro que todo no. el texto Ahí, dice no. así. Ahí dice yo estaba. Yo estaba. Sí, nada de yo soy, eso es yo estaba. ¿Dónde dice eso? ¿En la Biblia? Léemelo. Bueno, no tengo la Biblia de los testigos de Jehová. No tengo la Biblia de los testigos de Jehová.
Pero, Sí, hermano, pero eso es lo que perdón, dice ahí. perdón. Lógicamente ellos tienen que cambiar Exacto. todos los versículos que apuntan a que Jesús es Dios. ¿Por qué? Porque si no, ellos Ellos se van a tienen- tener que convertir y salir de los testigos de Jehová. Una cosa, no, nunca cojan como la carga de la prueba a ustedes, siempre déjensela a ellos, que sean ellos que tengan que probar el punto de ellos. Porque cuando ellos, o sea, la mayoría de ellos no les interesa la verdad, ellos van a tratar de defender su religión y punto. Hay gente que por más bien que ustedes les respondan, hermano, ellos no van ni siquiera a pensar en la respuesta que ustedes les dieron. Ellos van a saltar otra pregunta, otra incoherencia. Y no, pero ¿y los dinosaurios? ¿Y los extraterrestres? Yo sé porque yo salía mucho a evangelizar y siempre me pasaba eso. No importa cómo yo les respondiera, ellos ya tenían la otra pregunta lista. Entonces siempre traten de tener la carga de prueba hacia ellos, que sean ellos que tengan que defender su argumento. Lo más que yo he visto que ha pasado, cuando ya ellos ven que no tienen argumentos, que no pueden defenderse ya, que perdieron, como quien dice. Ellos dicen, mira, está buena la conversación, pero yo me tengo que ir y yo voy a volver otro día. y algunos se van y no vuelven porque ya saben que no pueden competir, no tienen con qué. Entonces ellos dicen, sí, ok, está bueno, yo me voy y vuelvo. Y todavía, eso fue como en el 2020 por ahí, todavía los estoy esperando. Entonces realmente, yo les recomiendo eso, si ustedes le responden, le hablan, le predican el evangelio, lo más importante es el evangelio, porque como dice la Biblia, que hay que hablar la palabra no para debatir, sino para edificar. La idea no es ganarle el argumento, sino dejarle ver a ellos que la verdad. Y hay personas que yo me he encontrado también que piensan, que dicen, wow, sí, es verdad, wow, mira, muchas gracias, yo nunca lo había visto así. A uno yo le expliqué, le dije, no, porque Jesús es Dios y el Padre es Dios, pero ellos son lo mismo en esencia. Y le puse de ejemplo, eso es como yo y el presidente. El presidente no es más ser humano que yo, ambos somos seres humanos iguales, pero él está en una posición de autoridad más alta. Entonces eso como que ahí fue como que wow, oh sí, wow, mira, gracias, yo no lo había pensado así, a mí no me lo explicaron así. Ok, está bien, gracias. Entonces ahí se vio que él era honesto, que en verdad ellos querían la verdad. Entonces eso es lo que uno tiene que buscar, hermano, o sea, como exponerlos a la verdad. Gracias. ¿Quién se ofrece para venir al frente? ¿Quién se ofrece a venir aquí? ¿Quién vota por Patricio? ¿Y qué sé? ¿Patricio quiere venir? Ok, entonces, ¿qué hemos aprendido de estos dos encuentros? No quiero forzar a nadie más. Hemos aprendido que... Espérate, me quito esto primero. Y para ver si los veo bien, porque sin gafas... Bueno, volví. Bueno, entonces, ¿qué hemos aprendido con estas dos conversaciones? Número uno es que ellos ya vienen con una mente o con ciertos prejuicios y muchas veces más lo que uno les diga no les va a importar. Ya le han lavado el cerebro. Ellos se reúnen 1 o 2 veces a la semana, primordialmente una vez. No necesariamente los domingos. Yo iba a una Kingdom Hall que se reunían los martes. Y ellos comienzan con un salmo que dura como 3 minutos. Se acaba el salmo y van de una vez a la prédica. Y todo está en la aplicación. Y todos leen lo mismo en todas las partes del mundo, ¿vale? Todos los días. Se acaba la exposición que dura como 15 minutos y luego van a la tarea. Y después de la tarea pasan a 2 personas al frente, las sientan en una silla, una mirando a la otra a ver cómo una evangeliza a la otra. Todas las semanas practican. Todas las semanas practican de cómo ir a evangelizar. ¿Ya? Y para ellos eso es muy importante. ¿Por qué? Porque de esa forma es que ellos se ganan la salvación. Ellos lo hacen por amor a Dios, pero primordialmente se lo hacen por amor a ellos mismos, porque se quieren ganar la salvación. Entonces, ellos practican, ellos se cuestionan, se hacen preguntas, se hacen tareas, prácticamente lo que hemos tratado de hacer el día de hoy. Y ellos lo hacen todas las semanas. Y ellos siempre están listos, a ellos les lavan el cerebro todas las semanas. Y por eso la Biblia dice en 1 Pedro 3:15, ¿qué dice? 1 Pedro 3:15 dice, santificad
el nombre de Jesús, creo que el nombre del Señor, creo que. Estando listos para presentar defensa a todo aquel que os demande sobre tu fe, haciéndolo con mansedumbre, gentileza y reverencia. Aquí tengo mi Biblia. Entonces, tenemos que estar listos, tenemos que practicar, y eso es lo que hemos estado haciendo, y eso es lo que vamos a continuar haciendo. Ya. La próxima semana voy a pedirle a las damas que pasen al frente y vamos a tener una conversación para que las damas también practiquen, que es muy importante. Bueno, vamos a dejar la clase hasta ahí. Vamos a terminar con una oración. Padre amado, te damos gracias por darnos la oportunidad de practicar qué es lo que se nos viene en ocasiones como estas. Ayúdanos, Señor, a tener paciencia. Ayúdanos, Señor, a mostrar a tu amor, a hacer luz, a defender tu palabra, Señor. Y ayúdanos, Señor, a conocerte más. Ayúdanos, Señor, a vivir esta vida que nos has puesto por delante. En el nombre de Jesús. Amén.